través de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Quiero hoy día hablarte un tema que le he titulado Rompiendo el reposo de los espíritus. Rompiendo el reposo de los espíritus. Fíjese que este tema es un tema, ¿verdad?, que nosotros como cristianos deberíamos ir aprendiéndolo, como tener cierto conocimiento de cómo opera el mundo espiritual. La Biblia dice que nosotros no tenemos guerra y la diferencia, ¿verdad?, entre una lucha que es personal, entre una batalla que es de ejércitos, entre una guerra que es, hermano amado, circunstancial. Uno puede perder una guerra, pero no una batalla, ¿verdad? La batalla tiene que ver con otra dimensión. Debiéramos nosotros en el campo, ¿verdad?, de la guerra y de la batalla y del conocimiento espiritual también entender que hay un mundo espiritual que nosotros debemos de conocer, entendiendo que nuestra vida es espiritual. La mayoría de la gente dice, alguna gente dice, no, en mi vida secular, yo no entiendo eso porque no sé que mi vida secular, de mi vida espiritual, de mi vida familiar, de mi vida laboral, de mi vida estudiantil, si es la misma vida. No hay varias vidas, es la misma vida. La Biblia dice que para el espiritual todas las cosas le son espirituales. Entonces no es que tengamos 2, 3, 4 facetas de vida, sino que es la misma vida funcionando en distintos escenarios. De tal manera que debemos entender que el apóstol Pablo, en el libro, ¿verdad?, de los Efesios, hablando acerca de la ubicación en lugares celestiales en el capítulo 1, proyectándose, ¿verdad?, acerca de lo que es la salvación por gracia, la unidad del Espíritu, la unidad de la fe, estableciendo orden con relación a las normas de la casa, también hablando en el libro de Efesios con relación a lo que es el ministerio quíntuple y también hablándonos acerca de lo que es el vínculo del vestirnos con armas de luz y el amor perfecto que une todas las cosas. También enseña acerca, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con una palabra griega panoplia, que significa, ¿verdad?, armamento, que significa, ¿verdad?, la armadura de aquel guerrero. Y comienza a abordar ciertos temas, ¿verdad?, espirituales que los ilustra con relación a lo que es la armadura de un soldado romano y la proyección con relación al cristiano. Entonces empieza a hablar de las sandalias, que yo le he hablado, ¿verdad?, ya un poquitito acerca de las sandalias. Usted lo puede ir a buscar también a YouTube, a Facebook. Está la casa del hombre de que perdió la sandalia, la revelación de las sandalias que usas, no sé qué más, pero hemos hablado acerca de las sandalias con relación que tiene que ver con el evangelio, con el mensaje, con el caminar, etc. Pero también hablamos de otros componentes que habla acerca del yelmo, que el yelmo es el casco, que también es un elemento de la armadura muy importante para poder cuidar nuestros pensamientos y para poder cuidarnos de pensar cosas inadecuadas. Por eso que hay mucha gente que pierde las batallas en sus pensamientos, porque no se ha puesto el yelmo, el casco de la salvación. Porque fíjese algo, quien tiene que ponerse el casco es usted, porque el apóstol Pablo claramente enseña, dice, y vestidos de la armadura. O sea, ¿quién se la tiene que poner? Uno. Y también tiene usted la coraza de justicia, el yelmo de salvación, el cinto de la verdad, y cada uno de estos elementos repercuten en esta armadura que el cristiano debe portar y debe saber utilizarla, que también es importante, portarla, pero saber utilizarla, porque una cosa es que usted puede tener algo y no sepa utilizarlo. Ahora, otra faceta importante que empieza a hablar, que son, ¿verdad?, parte de la armadura,
y también tenemos, ¿verdad?, lo que es el escudo, que representa el escudo de la fe. Dice la Biblia, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, que son, ¿verdad?, ataques de las tinieblas, porque, por ejemplo, dice la Biblia, José, rama fructífera, y cuyos arqueros querían herirlo para matar los sueños. Es decir, que una de las cosas que el enemigo hace es preparar arqueros de las tinieblas para poder herir los propósitos que nosotros tenemos en Dios. Ahora, otra faceta importante es ver que luego dice una arma ofensiva. Hay armas defensivas y armas ofensivas. Y una de las armas ofensivas, dice la Biblia, y la espada del Espíritu. Fíjese algo. Y luego también habla la oración, como que la espada y la oración son armas ofensivas. Pero ¿para qué nosotros necesitamos entonces, hermanos amados, tener la armadura bien ceñida y bien portada en nuestra vida? ¿Para qué quiere Dios que nosotros nos portemos bien la armadura? La Biblia dice, para que podáis resistir el día malo. Es decir, que cuando usted ve a un hermano que está pasando un día difícil, usted no debería juzgarlo como se acercó, hermanos amados, Sofar, Bildad, Eliú, que vinieron a poder de alguna manera increpar el estado que estaba pasando Job, ignorando lo que se estaba dando en una región celestial. Entonces, cuando alguien está aprobado, uno no puede ligeramente decir, el hermano lo están cuadrando, el hermano está en pecado, el hermano lo está... No, porque usted no sabe, porque todos nosotros vamos a pasar por un día malo. Así dice la Biblia. ¿Alguien ha pasado por días malos? Ok, todos vamos a pasar por ahí, así que no se haga usted los cachitos. Si usted no lo ha pasado, ore a Dios para que cuando venga esté bien portada la armadura y sepa cómo dar batalla. Porque, hermanos amados, batalla vamos a tener. ¿Qué cristiano que piensa que no va a tener batalla, hermano? Es un cristiano que literalmente está en la calle, no tiene idea de lo que está viviendo. Porque hay batallas espirituales. Ahora bien, entonces, porque tenemos que enfrentar el día malo. Pero luego el apóstol Pablo entrega entonces un conocimiento espiritual que la iglesia de Cristo tiene que tener. Porque nuestra batalla, porque nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, y empieza a desglosar un entendimiento, un conocimiento que la iglesia debe tener, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes. Y empieza entonces uno a entender que en el mundo, ¿verdad?, espiritual hay principados que operan sobre naciones. Por ejemplo, la Biblia habla el príncipe de Persia. La Biblia habla, dice, de Miguel, el príncipe protector de Israel. Y mire qué interesante es que cada ciudad, cada lugar opera también con principados. Lo que tiene también que ver con otro tipo de jurisdicción que tiene que ver con potestades. Los que tienen poderes para ejecutar dictámenes, opresiones, angustias. Pero también en otro nivel, también nosotros tenemos, ¿verdad?, lo que tienen que ver con aquellos que se rebelaron y fueron juzgados, que son los ángeles caídos. Y también, hermanos amados, aquellos ángeles de una estructura jerárquica caídos de nivel superior, que la Escritura le llama los arché, los arquitectos. Y de hecho, a ellos los reservaron en prisiones eternas para que no contaminaran a la creación que estaba acá. Es otra estructura jerárquica. Luego, seguimos avanzando en este mundo espiritual y nos encontramos con algo que es más cotidiano en el vocabulario de la gente: los demonios. No, lo que pasa es que me sacaron un demonio, tenían un demonio, no, le pusieron un demonio para allá y el demonio para acá, y la gente de repente habla de los demonios como quien habla, hermano amado, de una lechuga que va a comerse en el almuerzo. O también la gente habla de Satanás, el Señor lo reprenda y lo caricaturiza como aparece, hermanos amados, en los dibujos animados, rojo, con cacho, con cola en punta, con un tridente en la mano. Y de repente la gente ignora tanto que tiene que ver con el mundo espiritual, que livianamente habla porque no entiende.
Si la Biblia dice que ni aún, hermanos amados, el arcángel Miguel, guerrero, principado protector de la nación de Dios, no profirió juicio de maldición sobre Satanás, no blasfemó porque es también una autoridad espiritual, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Por eso a mí me llama la atención cuando cristiano dice: vamos a pegar una pata en el trasero al diablo. Qué falta de respeto. Yo no le tengo miedo, pero también tengo que tener conocimiento del nivel y la jerarquía en la cual yo me estoy moviendo, porque si no puedo errar ignorando lo que Dios no quiere que no ignore. Por eso la Biblia dice: no quiero que ignoréis acerca de esto, acerca de esto, acerca de esto. Creo que son como 7 ignorancias que Dios no quiere que nosotros tengamos. Parece que un día también lo hablamos acá. El tema es que comienza a hablar entonces de eso. Y en el mundo entonces espiritual, la Biblia dice que no se debe blasfemar de autoridades superiores. Entonces usted puede blasfemar de autoridades celestiales, autoridades espirituales, autoridades civiles, hablar inadecuadamente o hablar mal. Ahora, dentro entonces, amados, de este concepto espiritual de demonios, la pregunta sería: pastor, ¿los demonios son iguales a los espíritus inmundos? La pregunta es ¿sí o no? ¿Sí o no? No, no son iguales, pero la gente los confunde. Entonces yo le tengo que explicar un poco de esto, porque si vamos a hablar rompiendo el reposo de los espíritus, tenemos que definir claramente qué es un espíritu inmundo o un espíritu en alguna operación de lo que es un demonio. Entonces, fíjese usted que la Biblia nos habla, y el domingo en la noche estuvimos hablando un poquito de esto, que hay, ¿verdad?, un juicio de una rebelión cósmica que se dio, hermanos amados, por Satanás, cuando él arrastró con su cola, dice la Biblia, en la cola que tiene que ver como un dragón. Por eso que la Escritura lo menciona así en el libro de Apocalipsis, pero dice que arrastró 1/3. Está mal dicho que él arrastró 3/4 partes de los cielos de ángeles. Está mal dicho así. Arrastró 1/3 de ángeles caídos, que dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, en el libro del profeta Ezequiel, que los contrató por sus muchas contrataciones. Y esta entidad llamado Satanás, el Señor lo reprenda, que era un querubín, es decir, que era una creación angelical, un querubín protector. Si halló en él maldad, quiere decir que una entidad ancestral más antigua lo contaminó, que se llama iniquidad. Corrompió el corazón de alguna manera del querubín y prostituyó la sabiduría que él tenía divina. Y lo hermano amado, lo degradó en su condición. Y como era un querubín protector, tenía un lugar de preponderancia y de confianza. Y arrastró a otras creaciones angelicales que estaban inferiores a él, engañándolos y rearrastrándolos. Eso es lo que habla 1/3 de los ángeles. Sobre esta rebelión cósmica vino un juicio. Eso es el juicio de Génesis 0. Que no está registrado en Génesis 1, pero sí hubo un juicio previo. Por eso digo, una rebelión cósmica, donde fueron lanzados por tierra Satanás, los caídos, y hubo un juicio sobre ese evento. Luego en Génesis capítulo 1 viene también otra creación, que es la creación que la mayoría de la gente no conoce, y por eso que hablan acerca de que usted viene del mono, aunque algunos tienen rasgos evidentes, pero no. La gente dice que usted viene del mono. ¿Por qué? Porque no tienen, hermano, la revelación de la creación de Génesis 1. La creación de Génesis 1 es diferente a la creación de Génesis 2. La creación de Génesis 2 es la creación de Adán. ¿Cuál es la palabra que Dios ocupa? Es la palabra yatzar. Dios formó al hombre y le dio espíritu. Pero la palabra que ocupa para la creación del humano de Génesis 1 no es la palabra yatzar. Fíjese qué interesante es esto. Es la palabra asa, que significa creó.
Y mire qué interesante es esto, porque la creación humana, por decirlo alguno, de Génesis 1, es distinta a la de Génesis 2. Entonces, cuando esta gente encuentra estos fósiles de huesito y todo acá de arqueología y empiezan a hacerle los estudios de carbono y no le cuadran las fechas, dicen, el hombre viene del mono, el hombre salió del agua, el reptil que empezó a caminar y luego empezó encorvado hasta que llegó a ser lo que era, producto de la evolución. Porque no sabe lo que usted sabe, de que había una creación en Génesis 1. El juicio de la creación de Génesis 1, hermanos amados, de la creación de esos humanos, está registrado en Jeremías capítulo 4, si usted lo quiere cotejar. Ahí aparece la descripción de lo que fue el juicio de Génesis 1. Pero esos humanos de Génesis 1, cuando fueron juzgados por agua, por eso luego estaba la tierra llena de agua, el caos reinaba, y el Espíritu, dice la Biblia, se movía sobre las aguas y tinieblas cubrían, porque ya había habido un juicio ahí. Entonces, en los espíritus que salieron de esos cuerpos en ese juicio, quedaron sellados como demonios. Entonces, los demonios que usted y yo conocemos son de las creaciones juzgadas preadámicas. ¿Ok? Preadámicas. Esos son los demonios. De Adán para adelante, todos los que mueren sin Cristo, irredentos, no fueron redimidos, ellos, hermanos amados, al partir, su cuerpo va al polvo, su alma va a un lugar de tormento. Y dice la Escritura que el espíritu vuelva a Dios. ¿Cuál espíritu? El espíritu de los que aceptaron a Cristo, como el espíritu de los que no aceptaron a Cristo, vuelven a Dios. Y ahí ocurren dos variantes. Número uno, el espíritu del que aceptó al Señor, lo mandan a la Sion celestial, donde se transforma en un espíritu de un justo que está siendo perfeccionado para llevarlo a la perfección. El espíritu de los justos hechos perfectos. Pero el espíritu del irredento lo mandan a la Babilonia celestial de Apocalipsis capítulo 18, donde dice la Biblia que es guarida de todo demonio y todo espíritu inmundo y ave aborrecible. Por lo tanto, los espíritus inmundos que usted conoce u oye de hoy fueron en algún momento personas de carne y hueso que murieron. Y como no aceptaron a Cristo, sus espíritus quedaron inmundos en esta Babilonia celestial, esperando el juicio del trono blanco, donde van a ser sellados como demonios y van a ser destruidos. Como introducción entonces a lo que queremos hablar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar entonces acerca de rompiendo el reposo de los espíritus. Pero ya usted ahora con lo que yo le dije, usted entiende de qué estamos hablando. Ok, ¿lo entendió? Porque yo me entiendo. Ok, entonces mire, examinemos unos minutitos acerca, ¿verdad?, de una ruta de operación que sale en la Escritura. Por favor, busque usted Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Dice la palabra del Señor: cuando el espíritu inmundo, ¿de quién estamos hablando? De una persona irredenta que no aceptó al Señor y murió, y su cuerpo fue al polvo, su alma fue un lugar de tormento y su espíritu lo mandaron a la Babilonia celestial, que es guarida de todo demonio y espíritu inmundo y ave aborrecible. Es decir, este espíritu inmundo fue el espíritu en algún momento de un hombre en que tuvo vida como usted, de carne y hueso como usted. Ok. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Diga conmigo, secos. Esto es importante entenderlo porque esto nos habla de la ruta de incursión de los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos buscan morar en lugares secos.
y buscan morar en lugares secos porque en esos lugares secos pueden habitar de manera tranquila y pueden reposar. Diga conmigo, reposar. Es decir, ¿usted quiere que Dios le dé reposo, sí o no? Ok, los espíritus inmundos también quieren reposar. Y miren que es interesante ver este tema, porque un lugar seco está representado como un lugar árido, un lugar donde no hay agua, un lugar donde no hay fruto, un lugar donde no hay sombra, un lugar donde no se da fácilmente la vida. Características entonces de una casa que está seca. En una casa seca no hay agua, no hay revelación, no hay palabra, hay polvo. Y el polvo es el alimento de la serpiente. Y la serpiente en la Biblia es conocida como Satanás, el Señor lo reprenda. Por lo tanto, si en su vida espiritual usted tiene abundancia de polvo, usted está llamando a que vengan espíritus inmundos a habitar sobre su vida. Eso es lo primero. Ok. Buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. La pregunta es: ¿por qué este espíritu inmundo salió de esta casa? ¿Cómo sale un espíritu inmundo de una casa? Un espíritu inmundo de una casa puede salir por muchas razones. Número uno, puede haber una atmósfera espiritual de Dios tan fuerte que no la puede resistir. Y cuando usted ve que no la puede resistir, emerge de su lugar donde está escondido. Por eso que este tema se llama rompiendo el reposo de los espíritus. Porque hay espíritus inmundos que están reposando en tu vida, en algún asidero de tu alma fragmentado y que tú no sabes, porque están muy bien acomodados. Entonces, en el nombre de Jesús, tú tienes que decirle: te voy a romper tu reposo. Está muy acomodado, oprimiendo, molestando, subyugando, atándome a la ruina, atándome al dolor, atándome a la tristeza, atándome a la frustración, a la inmoralidad, a la indecencia. Pero hoy, por medio de la palabra, te voy a romper tu reposo, para que no quedes ahí oculto en algún asidero de tu casa espiritual. Qué tremendo es esto, ¿ah? Y dice la Biblia que si salió una presencia del Señor, una palabra activa, un libertador decretó una palabra, un tiempo de ayuno, de oración lo hizo emerger, una oración con impartición lo hizo emerger, una consejería con una buena administración asegura una buena liberación, fue liberado y salió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando sale de esa casa, la Biblia dice que va a buscar algún lugar donde reposar. Es decir, que los espíritus inmundos, cuando los sacan de una habitación corpórea, quieren corporizarse en algún cuerpo, lo necesitan. Por eso es que muchas veces también usted ve en animales que están operando espíritus. ¿Se recuerda usted cuando el Señor se encuentra también con otro tipo de manifestación? En este caso no espíritus sino demonios, que cuando el Señor llega a la región de Gadara le pregunta, le dice: ¿por qué me atormentas antes de tiempo? O sea, que quiere decir que ellos tenían conocimiento del tiempo del fin y sabían de lo que venía. Curioso, es decir, si los demonios saben de los tiempos finales, ¿cuánto más usted que es la iglesia? ¿Se fija? Me atormentas antes de tiempo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Legión. ¿Por qué? Porque somos muchos. Y dice la Biblia que cuando los iban a expulsar, es decir, el Señor los estaba haciendo emerger de sus asideros, le dice: envíanos que vayamos a esos cerdos. Por eso es que odiaron tanto al Señor cuando llegó en la región de Gadara, porque la región de Gadara eran 10 ciudades de Decápolis, y esos lugares, hermano amado, ya le hemos dicho, era un lugar de guerreros de la tribu, hermano amado, de Gad.
gadareno era de la tribu de Gad. Su ascendencia profética era ser libertador, era ser guerrero, era ser libertador, era ser profeta, era ser ágil para la batalla, conquistar, ganar, pero estaba esclavizado. El territorio, principado, potestades y demonios tomando las 10 ciudades de Decápolis, estableciéndose, hermano amado, en Gadara, en un lugar que estaba corrompido por una influencia griega, abriendo una potestad superior jerárquica en la provincia, que los griegos la conocían como Zeus, y estaba oprimiendo y corrompiendo a los hebreos, porque los hebreos, hermano amado, que se habían contaminado, aún estaban haciendo producción de cerdos, que era un animal aborrecible para el Señor. Cuando el Señor viene y liberta al gadareno y mata a todo el hato de cerdos que caen al abismo, todos querían matar al Señor, porque le estaba destruyendo el negocio. Qué tremendo, ¿ah? Pero era gente hebrea, gente que sabía que no podían tener producción de cerdos, hermanos, si Dios lo tenía prohibido en la ley para ellos. Entonces, ahí vemos nosotros claramente que buscaban cuerpos. Entonces, cuando un espíritu inmundo sale de un cuerpo, ¿y por qué busca un cuerpo? ¿Por qué el demonio y el espíritu buscan cuerpos? Porque en las creaciones preadámicas, esos espíritus que fueron juzgados y quedaron sellados como demonios, fueron desencarnados de sus cuerpos porque fueron juzgados. Y estos espíritus fueron desencarnados de sus cuerpos cuando murieron. Entonces buscan cuerpos. Esto es una, hermano amado, estamos hablando entonces doctrina que tiene que ver con el mundo espiritual. Entonces aquí fueron desencarnados y buscan cuerpos donde ellos habitan. Entonces salen de ese cuerpo, buscan un lugar de reposo, no lo hallan y quieren volver. Y cuando llegan, y esto nos habla entonces también de las estructuras cíclicas. Qué interesante es esto. Ponga atención a lo que le voy a decir. Una liberación, una libertad espiritual se tiene que cuidar. Es decir, la Biblia dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo te hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando vienes a Cristo, recibes a Cristo, Él te muestra tus ataduras, comienzan a cortarte las ataduras, comienzas a ser enseñado, comienzas a ser educado, comienzan los procesos de liberación, pero tú tienes que cuidar tu libertad. Porque los espíritus inmundos buscan de nuevo incursionar en el lugar de donde los sacaron. Entonces viene este espíritu inmundo, la ruta de operación, y cuando llega, vuelve a esa casa. ¿Pero por qué vuelve a esa casa? Dígame por favor, pastor, ¿por qué vuelve a esa casa? Porque hay algo en esa casa que lo está volviendo a llamar. Ese espíritu inmundo siente que tiene derecho de habitar en esa casa. Siente que tiene una jurisdicción espiritual de autorización para morar en esa casa. Por eso quiere volver. Si usted se fija acá, este espíritu inmundo lo desalojan, se va e incursiona volviendo a esta casa y no hay ningún impedimento para entrar. ¿Por qué no hay ningún impedimento para entrar? Porque ese espíritu inmundo sabía que en esa casa había un derecho legal para que pudiera volver a habitar ahí. Es decir, lo habían, hermano, hecho emerger de su asidero, salió de ese cuerpo, se fue a algún lugar, pero ¿qué pasó en ese intertanto con esa casa del cual salió ese espíritu inmundo? Entonces hay una ley, todo espacio vacío se tiene que llenar. Cada vez que a alguien lo liberan de algo, él no puede dejar ese espacio vacío. Se tiene que llenar de algo. Si no lo llenas de Dios, se va a llenar de otras cosas. Cuando hay liberaciones que Dios va a estar liberando sobre tu vida, liberando sobre tu casa, liberando sobre tus hijos, tú no puedes pensar tan ordinariamente, sin ocupar la palabra ordinario como peyorativo, sino tan simplemente pensando, estoy bien, ya listo, está todo hecho. No, tienes que darte la tarea de seguir llenando, porque en la medida que esta casa esté llena de agua, los espíritus inmundos no habitan en el agua.
habitan en lugares secos. Qué importante entonces entender esto. Por eso dice la Biblia que el que cree en mí, como dice la Escritura, porque usted puede creer en Dios a su manera, pero la Biblia dice el que cree en mí, como dice la Escritura, porque mucha gente dice yo creo en Dios, pero los demonios creen y tiemblan. Pero ¿cómo tienes que creer en Cristo? Como dice la Escritura. El que cree en Cristo, como dice la Escritura, de su interior brotarán, emergerán ríos de agua viva. Esto hablando el Señor acerca del Espíritu Santo que había de venir. Qué interesante. Si el Espíritu Santo fluye en ti como ríos de agua viva, un espíritu inmundo o espíritus inmundos no tienen asidero, no tienen lugar donde morar en tu casa. Por eso es que es tan importante cuidar las puertas espirituales que tú abres. Hay mucha gente que a veces está bien, después vuelve a estar mal, a veces está bien, después vuelve a estar mal. ¿Por qué? Porque se descuidan. Porque piensan que un día se hizo algo y todo está hecho. Cuando, hermanos amados, usted no le puede dar chance a las tinieblas. Usted se relaja, le van a caer, le van a caer, le van a caer. Y usted tiene que estar preparado para dar batalla. Usted está, hermano amado, siendo convocado por el Señor para ser, hermano, real sacerdocio en una nación santa, y mientras esté en este escenario terrenal va a tener que estar preparado para estar calafateado por dentro y por fuera. Su arca tiene que estar calafateada por dentro y por fuera, porque si usted, hermano amado, no ministra su alma, su interior, usted puede estar, hermano amado, dándole derecho jurídico, legal a un espíritu inmundo que quiera volver a incursionar en tu casa. Qué tremendo es esto, ¿ah? Qué tremendo entonces cuidar estos aspectos. Ahora, el tema es que, hermanos amados, podría usted lidiar, decir, ya, se va a ir un espíritu inmundo, pero hermano amado, así como usted quiere tener reinicio, diga conmigo, Señor, yo quiero un reinicio. Las tinieblas también quieren reinicios. Ahora, usted que tiene enseñanza en esta casa, dígame usted, ¿cuál es el número del reinicio? ¿Cuál es el número? 8. Y usted está leyendo ahí. ¿Cuál fue el espíritu que salió? ¿Cuántos espíritus salieron? ¿Cuántos espíritus salieron? 1. ¿Cuántos fue a buscar? 7. 7 más 1, 8. ¿Qué es lo que quería hacer este espíritu inmundo? Volver a esa casa al reinicio de contaminación. Por eso que hay gente de repente que es libre, está aquí, y después está en el piso, porque no cuida su liberación. Y una liberación se tiene que cuidar. ¿Cómo? Con sello, con ministración, con llenura de adoración, de oración, de palabra. Estar llenando la casa. No puede usted dejar de llenarla. Tiene que estar leyendo, tiene que estar orando, tiene que estar adorando, tiene que estar congregándose. Tiene que, no, hermano amado, fallar en las cosas más mínimas. Escúcheme bien, no es saberlo intelectualmente. Si usted falla, hay otra palabra que el Señor me dio, la exposición espiritual. Cuando usted infringe un principio bíblico, usted queda expuesto espiritualmente. Si usted tiene un receptor de inmoralidad y usted va a una casa de prostitución, usted, aparte de profanar su vida, quedó expuesto espiritualmente a que sea contaminado con un reinicio de las tinieblas. Si usted es un hombre que por mucho tiempo o en algún tiempo practicaba un principio de diezmar y luego lo dejó de practicar, usted se expuso espiritualmente y no va a volver a salir de un amparo en un manto de pobreza porque quedó expuesto legalmente a que le está robando a Dios. Esto es tan importante que yo lo veo en la luz que el Señor me ha permitido ver, es que hay que tener solvencia. Hay que tener solvencia espiritual para poder ser efectivo. Cuando uno no tiene solvencia espiritual, pierde la efectividad en las tareas y en las asignaciones y en las, hermano amado,
las convocatorias que el Señor le mandó a hacer, pierde efectividad. Por eso, hermanos amados, por ejemplo, uno tiene que ejercitarse en todos los aspectos en los cuales estando. Usted tiene alguna actividad y yo le digo a los hermanos que sirven, no se pueden ejercitar para la actividad. Se tienen que ejercitar porque es un hábito en su vida. Porque si se ejercitan para la actividad, se ejercitan por momento. Y cuando termina el momento, bajan la guardia y se contaminan. Entonces, diga conmigo, Señor, guarda mi casa. Ayúdame a cuidar mi libertad. Ahora mire, cuando vuelve, la haya barrida, la haya adornada. Quiere decir que en esta casa sí hubo ministración. ¿Qué quiere decir que está barrida? Que alguien la ministró. ¿Qué quiere decir, hermanos amados, que está adornada? Que alguien le impartió. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados. La pregunta es ¿por qué entraron? Porque fue ministrada, fue impartida, pero no fue llenada ni sellada. Y toma otros 7 espíritus peores, neumacacos creo que es, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por eso que, escúcheme bien, hoy día estoy enseñándole, porque yo creo que usted vino a la casa del Señor a recibir palabra de Dios. ¿Amén? Ok. Y a mí no me interesa, hermano amado, estarle enseñando, hermano amado, hablarle de cosas por arriba nomás, hermano. A mí me interesa usted equiparlo y prepararlo para que usted se vaya con el Señor. Esa es mi tarea, para eso Dios me puso acá, para llevarle a usted a que sea mejor para el reino. Por eso es que le comparto estas palabras de parte de Dios, para que su vida espiritual ascienda. Ven acá y vienen con estos espíritus entonces peores. Por eso que yo le digo a la gente cuando me dice, pastor, usted no puede confundir a la función pastoral, la función ministerial, con, hermano amado, un exorcista ambulante. Pastor, ¿sabe qué? Hay una persona que no conoce al Señor, pero siente que las cosas en su casa se le mueven, como que los cuadros se le mueven, las sillas se le mueven, entonces mandan a pedir si alguien puede orar por ellos. Usted, su pastor, los ministros no son exorcistas ambulantes. Nosotros no vamos a hacer limpieza en las casas. Eso lo encuentra usted en los canales de farándula. Van a prender velitas, van a poner incienso, van a hacer incursión. No, los ministros no. ¿Por qué? Porque hay una doctrina que nosotros nos enseña que las cosas tienen que hacerse en orden. Ahora viene una persona, yo le digo aquí, viene una persona, lo mismo ocurre para cualquier, viene a la casa del Señor, pastor, necesito que oren por mí para que Dios me libere. ¿Aceptaste al Señor? No. ¿Le rendiste tu vida a Cristo? No. Si yo oro por ti para que el Señor te libere, de pronto hasta te hago un daño, porque puedes quedar peor que al principio. Porque tú vienes a buscar una medida paliativa para que tu vida encuentre cierta tranquilidad, pero no estás dispuesto a renunciar y a entregar tu vida a Cristo. Entonces yo entiendo, hermanos amados, que tenemos que renunciar. Hermanos amados, tenemos que renunciar a las cosas que a Dios no le agradan, tenemos que renunciar a cosas que a Dios, hermano amado, abomina. Usted no puede amar lo que Dios aborrece, usted tiene que aborrecer lo que Dios aborrece. No puede amarlo. Por eso que una de las señales, hermano amado, de alguien que está con el sello del ataúd en su frente, la Biblia dice en el libro del profeta, hermanos amados, Ezequiel, capítulo 9, que pasó el escriba con el punzón, hermano amado, en su mano, hermano amado, marcando la frente de los redimidos, de todos aquellos que se dolían por las abominaciones de la tierra.
Quiere decir que una de las señales de alguien que tiene, hermano amado, el sello del ataúd de un redimido es que no se puede agradar de la inmoralidad, de la abominación que está emergiendo de la tierra, sino que tu corazón se tiene que afligir por lo que está ocurriendo en la tierra y orar a Dios para que Él te conserve para Él. Pero no mirarlo, hermano amado, de una manera tan natural, complaciente, decir, esto es parte, no. Sino que, hermano amado, en tu corazón tiene que haber una aflicción, una contrición y saber que estas cosas no le agradan al Señor. Y cuando vengan incursiones espirituales a querer contaminar tu vida, tú le tienes que decir en el nombre de Jesús, no quiero esto, yo no quiero esto, yo no quiero herir ni profanar mi casa, yo quiero renunciar, yo quiero ser libre y pedirle al Señor que te liberte. Porque si vienen las seducciones, porque hay algo en ti que lo está llamando. Porque ninguno puede decir que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie y Él no es tentado por el mal, sino que cuando uno es tentado es cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Si hay tentación y seducción de las tinieblas, hay algo en ti que lo está llamando. Entonces tú tienes que hacer que emerja del asidero en el cual se encuentra. Descubrirlo y sacarlo para que el Señor pueda venir a morar plenamente en ti, no en fragmentaciones. No es llamar, ven Señor, ven, te invito a mi casa. Él no es un invitado. Él tiene que habitar y morar en ti. No es un invitado que viene y se va. Él tiene que habitar en ti. Por lo tanto, esta ruta, hermano amado, de operación, es importante cuidarla. Miremos, hermano amado, un ejemplo de lo que está claro, hermano, que no vamos a poder terminar este tema. Pero ya sabe, hermano, que por último tiene espigas para que usted vaya masticando. Ahora como que me queda más claro de repente cuando no termina nadie los temas, porque nunca, parece que se está haciendo costumbre no terminar los temas. Primera de Samuel 16, verso 16. Dice la palabra del Señor: ordene ahora nuestro Señor a tus siervos que estén delante de ti, que busquen un hombre, diga conmigo, que busquen un hombre que sepa tocar el arpa. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios, ya le voy a explicar eso, esté sobre ti, Él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Te pondrás bien. Encuentren a un hombre que sepa conectarse con Dios, porque cuando esa esfera se transforme, te pondrás bien. Qué tremendo. Qué tremendo. Por eso, hermanos amados, que las jerarquías espirituales son importantes. Por eso que cuando hay hombres de Dios que llegan a un lugar, arrastran con ellos la jerarquía espiritual que tienen y el ambiente cambia. Porque no son gente ordinaria. Entonces allí también nosotros tenemos que entender el versículo, hermanos amados, 18 de 1 Samuel, dice: y respondió uno de los jóvenes y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí, tiene casa paterna. El de Belén, casa del pan, tiene padre espiritual y tiene una casa donde se le alimenta. Que sabe tocar, tiene adiestramiento. Por eso que, hermano, es tan importante cuando yo le digo a los hermanos, vamos a, lo dicen los hermanos de la alabanza, tenemos ensayo el día viernes. ¿Qué van a ensayar? No sé, vamos a ensayar este tema. El hermano que no tiene revelación va a llegar al día del ensayo a empezar a inventar aquí en el altar cómo sale la canción. Porque es negligente. Porque su responsabilidad
es tener adiestramiento, sabe tocar. Es decir, se está preparando para la tarea. Por eso yo, hermanos amados, soy majadero con los que están aquí en el altar. Porque una cosa es que el mensajero traiga el mensaje, pero necesitan los Juanes Bautistas preparar el camino. Antes que venga el Logos, antes que venga Cristo, estaba Juan el Bautista predicando del arrepentimiento y sumergiendo a la gente para que cuando viniera el mensaje pudieran recibirle. Pero cuando no hay Juanes Bautistas que se preparen, hermano amado, el mensaje entra en frío. Por eso es que es importante, cada una de las cosas que se hacen en la casa del Señor son importantes. No hay una que no sea importante, son importantes. La oración del inicio es importante, la alabanza es importante, la adoración es importante, las ofrendas son importantes, todo es importante, porque en todo estamos honrando a nuestro Dios. Usted no puede tomar, hermano amado, su privilegio como cualquier cosa. Es importante desde el hermano que se para en la puerta, su presentación personal, su posición espiritual, porque en la Biblia los porteros filtraban lo que entraba y lo que salía de la casa de Dios. Todo es importante, todo tiene una razón de ser en la Biblia. Y cuando alguien abandona los detalles, no va a fracasar en cargar la presencia de Dios. David se olvidó de los detalles y fracasó en llevar el arca del pacto, la presencia de Dios. Cuando no cuidas los detalles, fracasas al cargar la presencia. Si el Señor se toma el tiempo para inspirar a santos hombres de Dios que escribieran cosas para nuestra enseñanza y se dedicó a decirle: quiero que me hagas el arca de esta medida, de esta forma, con estos componentes, ¿será que estaba perdiendo el tiempo o era importante? Era importante. Me vas a construir, Moisés, el tabernáculo movible de acuerdo al diseño que yo te voy a mostrar. Por eso, hermanos amados, cuando usted no conozca las cosas, deje que el Moisés le baje los diseños y usted ejecute. Cuando usted no entiende lo que está haciendo su pastor, no empiece a interpretar. Deje que su Moisés le baje los diseños y usted ejecute nomás. Tenga fe que el hombre de Dios está siendo guiado por Dios. Si usted no entiende ni papa lo que está ocurriendo y le dicen: vámonos para acá, váyase por allá nomás. Que le están guiando. Entonces mire qué tremendo es esto. Un hombre que tiene adiestramiento, un hombre que sabe tocar, es poderoso, es valiente. Escúcheme bien, es un hombre de guerra. Gente, da testimonio de David. Escúcheme bien, hasta este punto David no había incursionado en ninguna batalla. ¿De dónde sacaron que era hombre de guerra? Si estaba, hermano amado, enclaustado cuidando ovejas. No había peleado, hermano, en ningún campo de batalla, no tenía ni armadura, no había ocupado ni espada. Y dan testimonio y dice: este hombre es un hombre de guerra. ¿Será que era una profecía? ¿Será que estaban declarando algo que David no había visto en él? Uno de los principios más lindos que yo he aprendido de la Escritura es que Dios ve en ti lo que tú no ves en ti. Cuando Dios habla de ti como un guerrero, habla de ti como un valiente, habla de ti como alguien que llegó a destino. Escúcheme bien lo que le voy a decir de parte del Señor. Aunque se levanten las tinieblas, aunque se levante la oscuridad, aunque se levanten remaponeros, espíritus inmundos y huestes de las tinieblas que te quieran sacar del ejercicio profético en el cual el Señor te quiere llevar, te recuerdo de parte del Señor que no vas a fracasar en el diseño que Dios estableció para ti, sino que si tú te propones en tu corazón no contaminarte, llegarás al destino que Dios tiene designado para ti. Tiene que llegar. Las recompensas no son para los que fracasan. Las recompensas son para aquellos que vencen. Y los que vencen no ganan
las victorias por sus propias fuerzas. Los que vencen son los que están de rodillas delante del Señor diciéndole: no es en mis propias fuerzas, pues la batalla es de Dios. Si tú quieres vencer con tu propia fuerza, vas a fracasar. Pero el que Dios pelee tu batalla no quiere decir que tú no tienes que preocuparte de tu responsabilidad. Tu responsabilidad no es tan solamente orar por tus hijos. Tu responsabilidad es velar por ellos, pastorearlos, enseñarles, corregirles, estorbarles, preocuparte de lo que ven, con quién se juntan, lo que piensan, con quién hablan. Aunque a ellos les moleste, tu responsabilidad es esa. Para eso Dios te puso como custodio de ellos. ¿Por qué Dios pone pastores? Para ser custodios de las ovejas. ¿Por qué la tarea de pastor también es rescatar las ovejas de las fauces del lobo? Porque la ovejita puede estar directamente en la boca del lobo y no se da cuenta. Un hombre de guerra, qué tremendo, prudente en su hablar. Sabía ocupar las palabras correctas. Hay gente que, hermano amado, es tremendamente imprudente, no sabe cuándo tiene que callar. Hay momentos que usted tiene que callar y hay momentos que usted tiene que hablar. Cuando usted no sepa nada, mejor cállese y escuche. No invente. Y cuando, hermano, usted sepa algo, esperen que le den el momento para que hable. Cuando usted habla fuera de tiempo, puede ser imprudente. Y la prudencia es una virtud de parte de Dios hermosa. Un hombre bien parecido, porque tenía un corazón alegre. Tenía David un corazón tan alegre que era hermoso de apariencia, porque él se gozaba cuidando aún las ovejas que eran de su padre. Otro principio, que tu padre espiritual te dé una tarea para que tú realices en la casa del Señor, no quiere decir que tú te sientas señor de ese departamento. Porque el hijo espiritual sabe que le está ayudando a su padre, pero no son sus ovejas. Es importante entender eso, ¿verdad? Verso 19. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo que está con el rebaño. Digo conmigo, envíame a tu hijo que está con el rebaño. Algo que te voy a decir de parte del Señor es que la mayoría del rebaño respeta a uno que está con el rebaño. ¿Aló? ¿Me está escuchando? Hay gente de repente que se queja cuando no lo respetan, pero nunca lo ven en el rebaño. Nunca lo ven en los turnos de oración, nunca lo ven en los servicios, nunca lo ven evangelizando, nunca lo ven cuando están haciendo trabajo, nunca lo ven en el rebaño. Pero alguien que va a tener autoridad es alguien que lo ven en el rebaño, lo van a amar, lo van a respetar. Las ovejas lo reconocen, a David lo reconocían las ovejas. Qué tremendos son estos principios, hermano amado. Ahora miren lo importante que es esto. Segunda de Reyes capítulo 3 verso 15. Por favor anótelo, por favor no se lo olvide, por favor regístrelo, por favor memorícelo. Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 15. Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 15. ¿Qué dice ahí? Mas traedme ahora uno que sepa tocar. Tráiganme, dice la Biblia, un tañedor. Tráiganme un nagal. Tráiganme a alguien que sepa tocar. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano profética descendió sobre Eliseo. Qué tremendo es esto. Porque si algo, hermano amado, tiene que ocurrir en la congregación, que se despierten dones proféticos, no van a partir esos dones y esos fluires proféticos si los que saben tocar no saben tocar. Diga conmigo, hay. Yo no le puedo decir a usted, hermano, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, hermano, ahora profetice. Eso es no saber tocar.
Eso es no saber ser un tañedor. Un tañedor atrae atmósfera. Y sucedió que el que sabe tocar hacía que la mano profética del Señor descendiera sobre el hombre que tenía el don, el oficio, la influencia para que fluyera. Todas las cosas que hacemos en la casa del Señor son complementarias y son habilitaciones para lo que viene. La alabanza habilita la adoración habilita la palabra habilita la ofrenda. Nosotros tenemos entonces que aprender a cómo fluir, Si nosotros no aprendemos a cómo fluir, entonces vamos a estar rechazando el Espíritu de Dios y vamos a estar educando a los espíritus inmundos. Pero si viene el Espíritu de Dios, los espíritus inmundos van a salir. Escúcheme bien. Cuando usted escuche que gente está siendo liberada, no todas las liberaciones son iguales. La gente piensa que una liberación es cuando a la gente se le ponen los ojos blancos, gira la cabeza, se sube por la muralla. ¿Pueden haber tipos de manifestaciones así? Sí, pero no todas las liberaciones son iguales. Pero ¿qué es lo que busca un espíritu inmundo al manifestarse? Primero, generar distracción. Segundo, generar miedo. Tercero, en la distracción genera escándalo para que la gente pierda enfoque. Por eso que muchas de estas incursiones que son de liberación empiezan gritería y empieza a ejercer fuerza y la gente se empieza a desconcentrar porque el objeto es generar distracción. ¿Por qué grita una persona que está siendo liberada, que está emergiendo la voz de un espíritu inmundo? Porque ese espíritu inmundo se está debilitando y en su grito está convocando a otros espíritus inmundos que le vengan a ayudar. ¡Qué tremendo! Y qué tremendo es lo que tú ignoras, que la palabra para el Espíritu Santo es paracletos. Y la palabra paracleto en el griego significa aquel que te acompaña en el camino, pero es aquel que hace una llamada a favor tuyo. Quiere decir que cuando los espíritus inmundos están gritando, cuando están saliendo afuera, cuando tú levantas tu voz en nuevas lenguas, el Espíritu Santo está convocando la ayuda del Padre. ¡Aló! Por eso es que es tan importante cuando tú dices Jehová de los ejércitos y estás ocupando el nombre del Señor, no estás convocando solamente un concepto, sino que estás arrastrando con el nombre todo lo que carga ese nombre y todo lo que representa. Por eso dice la Biblia, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo daré. Cuando usted dice en el nombre de Jesucristo, está llamando todo lo que convoca la gloria de Dios. Cuando usted dice en el nombre de Jehová de los ejércitos, usted está convocando todo el ejército de Dios. Que qué tremendo, hermanos amados, entonces entender que Dios quiere traernos revelación. Digo, amigo, Dios, dame revelación. Hechos 19, verso 15. El espíritu malo respondió y le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Exorcistas ambulantes. Ellos vieron cómo otros liberaban, Pablo, los que estaban con la autoridad del Señor, y ellos querían hacer lo mismo. Y fíjese algo, que el espíritu malo que estaba dentro tenía conocimiento de quién era Pablo. Escúcheme bien, cuando alguien tiene jerarquía espiritual, cuando alguien tiene solvencia espiritual, no solamente lo conocen en la tierra, sino que tiene testimonio en el cielo. Y estos espíritus inmundos sabían quién era Pablo, sabían quién era Jesús, y le dijeron: a Jesús conocemos, sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿con qué autoridad? ¿Quiénes son? ¿Con qué solvencia quieren hacer esto? No tenían autoridad, y el espíritu inmundo saltó arriba de ellos, los arañó y los dejó desnudos. Entonces fíjese qué peligroso es esto. Cuando hay incursiones espirituales, te pueden dejar marcas en tu cuerpo. Entonces también vamos a ver en el campo de la liberación que una persona que está, hermano amado, con una demonización o una visitación espiritual de espíritus inmundos, que esos espíritus inmundos aún pueden afectar la estructura física y pueden enfermar a gente. Lucas capítulo 13 dice la Biblia que el médico se dio cuenta. Lucas era médico
Y él diagnosticó que la mujer que estaba encorvada no estaba encorvada por un problema en la estructura ósea, ni en la musculatura, ni en los discos de la columna, sino que él se dio cuenta y dijo: hay un espíritu de enfermedad. Quiere decir que el espíritu de enfermedad la doblegó. Es decir, ese espíritu afectó la estructura física de esa mujer. Entonces, mire qué tremendo es esto. Que hay gente que cuando la liberan de un espíritu inmundo puede, aún siendo libre, quedar afectada en la parte física. Qué tremendo, hermano. 1 Samuel 18, verso 10. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. ¿Por qué se dio autorización a un espíritu malo que lo atormentara? Porque estaba haciendo las cosas que a Dios no le agradaban. Quiere decir que cuando yo hago las cosas que no agradan a Dios, se me quitan las barreras de protección. Por eso cuando tú mientes, cuando tú robas, cuando tú engañas, cuando tú adulteras, cuando tú perviertes tu camino, cuando tú codicias cosas, cuando tus ojos son contaminados, cuando te vas con otra mujer, cuando te vas con otro hombre, cuando estás practicando cosas que no tienes que practicar, entonces tú quedas expuesto. Y al quedar expuesto, los espíritus inmundos pueden volver a incursionar en tu vida a tal grado que te pueden enyugar a una vida de opresión. Cuando tú estés en la casa de Dios, cada una de las palabras que Dios te está enseñando no son para alimentar tu intelecto. Cuando alguien no vive algo, solamente transmite información. Pero cuando alguien vive algo, te imparte lo que está viviendo. Y usted tiene que aprender a ser impartido en lo que se le está enseñando. ¿Por qué? Porque son herramientas que tú tienes que tener para el tiempo final en el cual tú estás viviendo. La Biblia dice que va a venir sobre la tierra una tentación sobre todos los moradores de la tierra. Esa es la tentación del tiempo del fin. Y esa va a venir sobre todos los moradores de la tierra. Y mire qué tremendo es que Dios necesita entonces blindar tu alma, tu espíritu, tu corazón. Un espíritu malo de parte de él se apoderó de Saúl y éste deliraba en medio de la casa. Mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre, Saúl tenía la lanza en la mano, pero venía la paz de Dios. Digo, amigo, viene la paz. Qué importante alguien que sepa tocar. Escúchenme bien lo que le voy a decir. Hermanos de la alabanza, hermanas de las danzas, hermanos de servicio, hermanos de corros, hermanos que estén entregando un servicio en la casa del Señor. Un día de la semana no compensa una semana de irresponsabilidad. Un día de servicio no subsana una semana de negligencia. Cuando yo esté en un lugar, entonces me tengo que preparar. Porque Pablo le dijo a su hijo Timoteo, que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, que todos se den cuenta que tú eres un hombre que te has dedicado a hacer lo que se te mandó a hacer. Entonces aquí los hermanos se tienen que preparar. Si no son buenos músicos, tienen que pedirle a Dios que sean mejores. Si se les manda a enseñar algo, tienen que ensayarlo 2, 3, 4, 5 veces. Si se tienen que aprender la letra, no puede estar inventándola, tienen que aprendérsela. Si van a ensayar el día viernes, el lunes, el martes, tienen que ya saberse lo que van a ensayar el viernes. Y estar preparados para todas las cosas, para el fluir. Porque esto es tremendamente importante. La estructura es buena, pero la estructura, si no se hace bajo inspiración, obstruye el fluir. ¿Me está escuchando? Cuando la estructura, hermano amado, no se hace en la dirección de Dios, obstruye el fluir.
No puede usted decir, ¿sabe qué? En agosto vamos a tocar el lunes esto, el miércoles esto, el jueves esto y el fin de mes esto. ¿Y si no es el fluir de Dios eso? Uno tiene que aprender entonces a olfatear las atmósferas. Qué tremendo entonces entender que uno con estas herramientas de palabra, de ministración, de oración, de santa cena, de consejo, de hermanos amados, confrontación, exhortación, disciplina, corrección, adoración, alabanza, danzas, corro, lo que está haciendo, hermano amado, está rompiéndole el reposo a los espíritus inmundos. Hay espíritus inmundos que están muy ocultos en la vida de la gente y nunca se dan cuenta que está operando una estructura demoníaca espiritual sobre ellos. Hay gente que está en la pobreza porque tiene una estructura espiritual sobre ellos que no les deja salir, pero no la vencen. ¿Sabe por qué? Porque no practican fe. Los principios, hermano amado, que la Biblia nos enseña son para vivirlos. Son para vivirlos, no son para saberlos, son para vivirlos. Usted no puede estar pensando, hermano amado, lo que pasa es que yo voy a hacer cuando, por ejemplo, el hermano que ofrenda, que vamos ahora a ministrar en un ratito más las ofrendas, su hermano que diezma, no puede decir, voy a diezmar cuando esté mejor. Es una mentira del diablo, es un sabotaje de las tinieblas, porque si no es fiel en lo poco, cuando tenga más no lo va a hacer. No lo va a hacer. Hermano amado, nunca el diezmo se ha tratado de cantidad ni de plata, el diezmo se trata de tu corazón. Cuando tu corazón está bien ubicado, tú aprendes a ser fiel en lo que Dios te manda a ser fiel. Escúcheme bien, hay gente que dice, pastor, deme lo que usted tiene, no sea sinvergüenza. No sea sinvergüenza. Usted tiene que dedicarse, tiene que cuidarse, tiene que orar, tiene que estudiar, tiene que buscar de Dios para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pero no puede decir fácilmente, no, deme lo que usted tiene, que ni siquiera es lo nuestro, sino que es lo de Dios. Pero tiene uno que, hermano, también ponerle color. Usted estaba durmiendo a lo mejor a las 3 de la mañana anoche. ¿Qué estaba haciendo usted a las 3 de la mañana anoche? ¿Qué estaba haciendo? Estaban orando juntos. A lo mejor usted estaba así. Y tú no te das cuenta que hay pastores que están orando por ti. Entonces usted, si quiere cargar cosas mayores de Dios, tendrá que hacer cosas mayores por Dios. Y si quieres que Dios te sorprenda con cosas extraordinarias, tendrás que volverte un hombre extraordinario para poder hacer cosas extraordinarias para Dios. Pero si va, hermano amado, a caminar en la esfera de la mediocridad, usted puede transformarse en un cristiano común y corriente, intrascendente para el mundo de las tinieblas, hermano amado, inútil para el mundo espiritual, solamente va a servir para aprender, crecer, engordar y no hacer nada en el mundo. Ahora usted dígame, yo no quiero hacer eso. Dile, yo no quiero hacer eso. Yo quiero ser útil en las casas del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero ser útil en la casa de Dios. Y no tan solamente en la casa de Dios, donde quiera que Dios me lleve. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso?